alumna Carla Alexis Silva Tapia de la licenciatura en Gastronomía, que actualmente está cursando cuarto semestre de la materia Patrimonio Gastronómico del siglo XIX al siglo XX. El libro a tratar es Sor Juana en la cocina, de Ana Benítez y Mónica Lavín, de la época colonial. Sor Juana se divide en dos capítulos, Dulces Hábitos y Sor Juana en la cocina. Dulces Hábitos nos hace referencia o inicia con el labor de dos mujeres, Sor Dolores y Sor Matilde, con la ayuda de la indígena Xochitl Flores, que podría decirse que es la esclava, las cuales se encontraban creando dulces para virreyes o para mantenerse en el convento. Puede decirse que el mestizaje o la cocina de mestiza es una combinación de la cocina criolla indígena y de la cocina europea. Asimismo se crearon lo que es los dulces. La dulcería es el principal motivo o el principal motor por las cuales las monjas podían conseguir ganancias y así mantenerse y poder pagar lo que eran sus celdas, ya que para tener o pertenecer a tener una celda tenías que dar un cierto porcentaje de dinero. Cada monja tenía de 3 a 5 esclavas, las cuales les impartían conocimientos para también crear nuevos platillos. Dentro de los conventos, la dulcería mexicana o la dulcería barroca es una parte magnífica, menciona Paco Ignacio, es algo sensual que actualmente podemos observar. La dulcería mexicana barroca tiene influencia árabe con ingredientes secos como el dátil y algunos ingredientes tropicales como puede ser la piña. Cabe recalcar que el uso de chocolate fue prohibido en algunos conventos, ya que daba virtudes extravagantes, unas virtudes realmente estimulantes, los cuales los sacerdotes no les permitían a las monjas, ya que podían estar en contra de su vocación. Asimismo, dentro de la dulcería mexicana estuvo mucho lo que fue la vainilla. La vainilla fue parte de México y se expandió a diferentes partes del mundo. Fue vista como parte de endulzante, como parte de los dulces y asimismo como pago de tributo. Asimismo también tenemos lo que es la canela, la cual también fue una parte importante en la dulcería barroca mexicana. Puede decirse que el chocolate asimismo, además de ser prohibido en algunos conventos y en unos no, forma parte gran importante de los conventos. Y uno de ellos fue el champurrado, el cual no podemos considerarlo como un dulce, pero es una bebida que realmente es muy, muy sabrosa, pero la conocemos aún. Y es una que da una verdadera pasión, un verdadero sabor al paladar. Puede decirse que la cocina europea o la cocina española trajo a lo que fue la Nueva España o la época nueva hispana, nuevos utensilios, trajo lo que eran las mesas, trajo lo que eran ya cuchillos, cucharas, cazuelas, y pasó de la cocina de estar en el piso a tener una cocina alta. Se empezaron a crear hornos, empezaron a tener las cocinas pegadas a las paredes, a los muros, y empezaban a tener una decoración de talavera. Ya no era nada más barro, sino ya empezaban a tener lo que era el barroco, un arte barroco. En el convento de Santa Rosa en Puebla, donde nació Mole, también hubo una modificación en las cocinas, ya que se tenía una cocina ya con los fogones y todas las cosas. Puede decirse que Carlos Soya no hace una relación del azúcar con las monjas directamente. También también existía lo que era el convento de Santa Teresa, y dentro de este convento la marquesa de Calderón nos menciona que si alguna mujer quería retirarse del mundo de lo dulce sin ninguna mesura, tendría que ser una de Santa Teresa, ya que ellas eran una de las principales productoras de los dulces. La segunda parte es Sor Juana en la cocina, la cual nos hace mención de cómo ella se introdujo al convento, cómo fue su vida en él y que lo que tuvo que hacer antes para entrar en él. E inicia con Sor Juana de Asbaje, la cual es su verdadero nombre, que en 1669 pasa a ser Sor Juana Inés de la Cruz.
Sor Juana nació en Nepantla y pasó los primeros 5 años de su vida en Panmaya con su abuelo. Posteriormente, a los 16 años, tuvo una conferencia, una reunión con los principales bachilleres, los cuales los dejó sorprendidos al contestar preguntas que a un niño a esa edad no podía haber contestado. Puede decirse también que a los 21 años, Sor Juana se introdujo o fue la primera vez que entró al convento por ayuda del jesuita José Antonio Núñez y del gobernador Pedro Velázquez, los cuales le ayudaron tanto económicamente como alguna influencia con algún personaje o alguna otra persona para poder entrar. Sor Juana en su celda era de 2 pisos y tenía lo que era su biblioteca. Era una muy conocida biblioteca, muy grande por así decirlo. Su cocina, tenía su escritorio, su dormitorio, en el cual ella podía estar alejada de lo que era las monjas, estaba alejada de la vida conventual. Simplemente Sor Juana quería entrar para enfocarse al estudio, ya que la vida de una mujer solamente tenía 2 caminos, que era el casarse o introducirse al convento, ser monja. No podía estudiar independientemente. Entonces Sor Juana lo que hizo fue introducirse para enfocarse al estudio. Ella realmente se llenaba de conocimientos de diferentes lados, por eso es que su biblioteca fue tan amplia. Ella tenía una amiga, la amiga de su amiga era la virreina María Luisa, con la cual tuvo una conexión tan grande que hasta cierto punto le dedicaba poesías o le escribía recetas para que ella conociera lo que era la vida mexicana barroca, la cocina mexicana barroca. Cuando la virreina María Luisa se fue, cuando tuvo que partir de lo que fue en la Nueva España, se llevó consigo un recetario, el cual, o algunas obras, las cuales pudo plasmar en España. Fue de gran ayuda para Sor Juana para que personas de otros países la conocieran. Sor Juana no solamente se enfocaba en la poesía, también le interesaba mucho la cocina, ya que podía conocer y lo veía como una química. Le impresionaba ver cómo las yemas se mezclaban, cómo las claras se podían convertir en otra cosa, cómo el azúcar se podía diluir en el agua. Y de ahí tenemos la mezcla de sus platillos, que prácticamente son de lo salado y lo dulce. No, tenemos también algunas variedades saladas, pero en su mayoría todos son dulces. Sor Juana buscaba la manera de innovar, crear nuevas cosas. Guadalupe Pérez menciona que en sus recetas Sor Juana prácticamente regresaba a su niñez. Realmente mezclaba lo que era una cocina de humo, la cocina indígena. Entonces podemos tener toda esa gran fusión, toda esa gran variedad que actualmente conocemos. Las recetas de Sor Juana, algunas han quedado en el olvido, muchos sabores han quedado olvidados, una gran pasión se ha quedado en el olvido. Es por eso que a través de sus recetas, a través de su libro, nosotros podemos conocer lo que ella plasmaba en esos recetarios. Paco Ignacio nos hace mención sobre que el recetario no fue escrito para cualquier persona. Podríamos decir que en esa época había mucha gente analfabeta que no tenía las posibilidades de aprender a leer, entonces si les dábamos este recetario no lo iban a poder entender. Prácticamente este libro fue hecho para personas que ya sabían de cocina, que conocían las técnicas y los términos, porque actualmente si nosotros revisamos esos términos, todas esas técnicas, esos nombres, no los podemos o no los relacionamos, como por ejemplo era aderezar. Nosotros es un término muy diferente, pero para Sor Juana era decorar. Actualmente nosotros debemos de reconocer o meternos en esa receta para saber cómo eran esos términos. Asimismo, en el recetario vienen algunos nombres diferentes, como era cocción a 2 fuegos, del cual colocaban lo que es el fuego abajo y el fuego arriba, para formar una costra en el producto.
También menciona lo que es profundidad de 3 dedos. Las recetas de la vida conventual no especifican su vida, no nos pueden dar a entender cómo eran, bueno, cómo se desarrollaban ellas dentro del convento, sino más bien nosotros vemos o nos dan a explicar cómo es su manera de cocinar, su manera de introducirse a una cocina, de el interactuar con los ingredientes, de mezclar dulce, mezclar salado, como es el caso del manchamanteles, el cual Sor Juana al mezclar elementos dulces y salados obtuvo un mole, que realmente es de gran sabor. Entonces, para finalizar, debemos de tener en cuenta que Sor Juana en la cocina no solamente es un relato de su vida, sino es un relato, es una novela del cual nosotros debemos conocer o aprender técnicas, conocer sabores, conocer del por qué mezcló tal con tal cosa, de dónde viene esa inspiración. Porque Sor Juana, al escribir, como ya lo mencioné, se metía en su niñez, se metía en sus sentimientos, plasmaba sus emociones en una poesía, en una receta, en el platillo. Y pues eso sería todo. Y